podemos, juntas podemos más. Compañeros, compañeras, les damos la bienvenida a esta cápsula informativa del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y de la Unión Nacional de Trabajadores a través de nuestro programa Mujeres Juntas. Porque si solas podemos, juntas podemos más. Hola Pati, bienvenida. Buenas tardes a todas, a todos, acompañando en esta tarde, pues ahora sí que los trabajos que nos interesan sobre todo. Y un gusto estar, Gaby. Vamos a darle pie a nuestro programa de lujo el día de hoy. Gracias Pati. Pues bueno, el día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestra compañera Mari Carmen Llamas, que acaba de regresar de una de las conferencias de trabajo más importantes del mundo. ¿Sabían que del 2 al 13 de junio se celebró en Ginebra la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo? Hoy te contaremos lo más importante que se discutió, porque lo que pasa allá también nos afecta aquí. Bienvenida, Mari Carmen. Gracias por estar ahora como invitada especial a nuestro programa. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, pues antes que nada, muy buenas noches, compañeros, compañeras. Es un placer el estar aquí con mis compañeras Pati Delgado, con Gaby Mendoza y su servidora Mari Carmen Llamas, como parte de la coordinación de género. Como ustedes saben, algunas de nuestras compañeras pues están trabajando muy arduamente con el tema de la negociación y en mi caso, como bien lo acaba de comentar mi compañera Gaby, pues vamos regresando de una de las conferencias más importantes que hay a nivel mundial en el mundo laboral. Y me estoy refiriendo a la Conferencia Internacional de Trabajo, que es parte de los eventos que realiza la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Ustedes saben que es, digamos, la rama laboral de la Organización de las Naciones Unidas y pues tiene una gran importancia en la mayoría de los países afiliados de todo el mundo. Y en esta ocasión, la relevancia de esta conferencia fueron los temas que se trataron en ellas. En primer lugar, fue una comisión que estaba enteramente enfocada a trabajar los asuntos de las plataformas digitales. Hubo la continuación de la conferencia del año pasado sobre riesgos biológicos y también sobre la transición justa de la informalidad a la formalidad, sin dejar, por supuesto, el tema de la Comisión de Normas de la OIT, en donde se denuncian ciertas situaciones graves que pasan en los países afiliados y sería muy importante comentar algunas de los casos que se vieron y en la que como UNT y como STRM tuvimos oportunidad de participar apoyando a compañeros y compañeras de organizaciones sindicales de países de América Latina. Entonces, pues, fue un trabajo muy arduo. En el caso de STRM, ustedes saben que va una delegación representando a la Unión Nacional de Trabajadores, que es nuestra central, la central a la que pertenecemos, y dentro de esta comisión fueron varios compañeros de ASPA, de STUNAM, y de nosotros del STRM estuvo el licenciado Héctor Solano, el compañero Braulio Espinosa y su servidora Mari Carmen Llamas. Entonces, bueno, estuvimos participando en varias de estas mesas que hubo de trabajos donde se siguieron discutiendo o se discutieron nuevos temas
en torno a lo que ya les había comentado, ¿no? Y todos, cada uno de ellos revisten una gran importancia para el mundo laboral y sobre todo ahorita por la situación que estamos pasando en nuestro país. Creo que todas y cada una de estas mesas de trabajo pues realmente tienen una gran importancia en estos momentos aquí con lo que estamos viviendo en nuestro país. Y como bien dices, Mari Carmen, todo suma y todo es en referencia al trabajo laboral. De hecho, los vimos muy activos en las redes sociales, en una ponencia tuya, te viste fabulosa, claro que sí, porque pues ahora sí que honor a quien honor merece, quien sabe y lo sabe desempeñar muy bien. Otro tema que se habló y que nos interesa porque es algo nuevo, pero por lo que hemos ido luchando a través de estos, según yo recuerdo, unos 5 años hacia la fecha, sobre las plataformas digitales y sus derechos laborales. Como bien sabemos, conocemos a quienes trabajan en apps, incluso hay mucho apoyo para ellos aquí por parte de nuestro sindicato para poder apoyarlos en su tema laboral. Mari Carmen, en esta conferencia se dio un tema relevante de discutir un convenio. Ese convenio internacional que proteja a quienes trabajan en todas las aplicaciones como Uber, como Rappi, etcétera. El objetivo es muy claro, es tan simple que todos tengan un trabajo formal, un contrato que los respalde, sus derechos laborales, seguridad social, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar de ello? Bueno, en primer lugar, déjenme comentarles que no es así como de que hay un convenio y vamos a discutirlo. Y déjenme, me voy un poquito más atrás para ver si puedo darme a entender un poquito mejor, porque es muy de alguna manera, sí, los trabajos que revisten todo esto son muy complejos. El Consejo de Administración de la OIT es quien determina la importancia o más bien los temas que se van a ver en cada una de estas conferencias de trabajo. Entonces, en ese caso era urgentísimo, en este caso, urgentísimo revisar el tema de las plataformas digitales, que tendríamos que ir todavía más allá, pero bueno, este es un gran paso. La OIT cuenta con expertos en infinidad de materias y bueno, el tema de economía digital, de plataformas, no, en eso no se quedan atrás. Entonces, bueno, pues la OIT pone a disposición de los 3 participantes de esta conferencia. ¿Y por qué digo 3 participantes? Porque dentro de los trabajos de la OIT es importante aclarar que se hace una participación tripartita, es decir, se tiene que contar con la participación de los gobiernos, de los empresarios y de los trabajadores. Entonces, bueno, todos estos expertos determinan qué es lo que se debe de trabajar, qué es lo más importante en el mundo del trabajo, y en el caso de las plataformas digitales, bueno, se presenta, se hace una propuesta. Y déjenme, si ustedes me lo permiten, me extiendo un poquito. A mí me tocó participar, me tocó participar precisamente en la comisión de plataformas digitales, y fue muy interesante, casi podría compararla con los trabajos que se hicieron para el convenio 190, que es contra la violencia en el lugar de trabajo. Y bueno, se iban a discutir 11 puntos. En esos 11 puntos había 194 enmiendas. ¿Y por qué habían estas enmiendas? Porque la OIT con anticipación le envía a los gobiernos, a los empresarios y a los trabajadores los temas, esas propuestas, y ya
uno junto con el equipo jurídico de cada quien va determinando punto por punto de lo que se propone y precisamente se envían enmiendas de decir yo no estoy de acuerdo con esta redacción o no se está incluyendo este tema o a mí me gustaría que se quite este tema, ese tipo de situaciones, por eso se llaman enmiendas. Entonces, a la hora que uno ya va a discutir o ya a trabajar ahí, te dicen en 11 clausulados o en 11 puntos están estas 194 enmiendas. Y ahí se va trabajando. Pero aquí el punto más importante era decidir si lo que se iba a trabajar iba a redundar o iba a caer en convenio o en recomendación. Y déjenme decirles que fue un desgaste muy grande porque pues una muy buena parte de los gobiernos junto con el bloque de empresarios no quería que hubiera un convenio. Ellos decían que nada más fuera una recomendación, pero ustedes saben que cuando se emite un convenio por parte de la OIT, los países miembros, pues no es que estén obligados, pero los países miembros tienen que ratificar o no ese convenio. Si un país ratifica un convenio, hace desde su legislación ciertas reformas y ciertos cambios para poder cumplir con ese convenio. Es decir, que tiene una calidad de vinculación, es decir, que se está obligado. ¿Y a qué me refiero con que está obligado? Porque si alguna de nuestras leyes, de nuestro marco jurídico no contempla lo que viene plasmado en X convenio, tiene de todas maneras la obligatoriedad de cumplirlo. Y ahí es cuando se hacen las adecuaciones, ¿no? Entonces, pues este fue un debate que se tuvo que hacer para decidir si se hacía convenio o únicamente recomendación. Entonces, después de muchísimo trabajo de estire y afloja, de verdad que las reuniones empezaban a las 8 de la mañana y terminaban, creo que el día que terminamos más tarde fue a las 11:30 de la noche, pero hubo ocasiones en que se tenía que seguir, porque precisamente no se había llegado a ese acuerdo. Y hay que reconocer, y la verdad, un aplauso de pie para nuestro gobierno. En este caso, quienes acudieron pues fueron representantes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y fue muy determinante la participación del Gobierno de México apoyando a los trabajadores para que se hiciera un convenio y una recomendación. Y les digo, finalmente se logró, que fue un avance muy significativo el que pudiera ser convenio y ratificación. Y bueno, no se pueden ustedes imaginar los debates que se presentaron, porque Estados Unidos, China, India, Suiza, entre otros, estaban en contra de que se hiciera un convenio. Y había otros países que, pues, por supuesto que estaban apoyando que se hiciera convenio, entre ellos México. Y varios otros países, inclusive de Europa, de Asia. Estuvo inclusive el embajador del Vaticano y su participación fue primordial al apoyar a los trabajadores. Entonces, la verdad fue, independientemente de que fue muy arduo y era muy desgastante en la mayoría de las veces, pues fue muy significativo porque finalmente se aprobó que se hiciera un convenio y una recomendación.
sí se pudo avanzar en varios de estos puntos, en varias de estas enmiendas, aunque no fue posible completar todo y no salió un convenio como tal. Quiere decir que el siguiente año se va a tener que seguir discutiendo para poder lograr el convenio y la ratificación. Entonces, nuevamente la aclaración, Mari Carmen, porque para nosotros es común decir, estamos a las 8 trabajando, salimos a las 11, 12, 1 de la mañana, etcétera. Pero aquí la importancia, porque la diferencia de horario hacia donde estabas tú, que es Ginebra, o sea, tú estabas trabajando, supongamos, porque eso sí, no tengo el contexto real de la diferencia del horario, 8 horas. 8 horas. Por eso la discrepancia de que es difícil estos trabajos por lo cansado que es estar ahí, pero lo importante que es estar ahí fluyendo, y que también viene al tema también en en ese lugar donde tú estabas, pues ahora sí que empujando los trabajos que nos impulsa en nuestro sindicato, donde sin el respaldo del compañero Francisco, pues yo creo que no estaríamos en esos ámbitos. Pero la salud en el trabajo, Mari Carmen, ¿por qué? Porque viene muy pegado con lo que acabas de referirnos. ¿Qué nos puedes platicar de ello? Bueno, ustedes se acordarán, y no nada más ustedes, estoy segura que mis compañeros, mis compañeras, todo mundo que nos esté escuchando, va a ser imposible que digan que no recuerdan qué fue lo que pasó en la pandemia. Entonces, creo que a partir de ahí podemos darle el peso que realmente merece el tema de los peligros biológicos, el estar expuestos a sustancias, el estar expuestos a virus, a bacterias, que no sabemos cuál va a ser la repercusión en cada uno de los trabajadores y de las trabajadoras. Y desgraciadamente donde más impacta este tema de salud es en las mujeres, en los grupos vulnerables como los jóvenes, como los migrantes, como las personas que se encuentran en la informalidad. ¿Por qué? Porque creo que todos lo vivimos en carne propia. Fue una situación en la que ninguno en todo el mundo estaba preparado para hacerle frente. Y fue por eso que desde el año pasado se comenzó una mesa para poder discutir y precisamente lograr algún avance en torno a estos temas y cómo lograr una protección, que haya leyes que protejan la salud de los trabajadores y las trabajadoras en el trabajo. Esto empezó desde el año pasado. Es de verdad que muy satisfactorio decir que en esta 113ª Conferencia Internacional del Trabajo se logró el convenio número 192 sobre peligros biológicos y la recomendación 209. Entonces, una cosa es el convenio que tiene todos los sustentos legales, y la recomendación que es, digamos, donde te dan, digamos, las pautas a seguir para hacer efectivo este convenio, ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues es un gran aplauso de pie para este logro. Tengo que decirlo porque pues estamos en nuestro espacio de género. Así es. Y parte de el trabajo que se hizo para poder avanzar tuvo que ver con el tema de género, que se tuvo que sacrificar redacción dentro del mismo convenio y de la recomendación por el tema de género. ¿Por qué razón? Porque hay países de Asia, países de África en los que de manera tajante era que si se ponía el tema en especial de género,
no avanzaban, No avanzamos. o de diversidad sexual. Así Se es. tenía que quitar por completamente de la mesa. ¿Por qué? Porque por ley en sus países no No está se toma. permitido. Entonces, pues ese es un foco rojo que nos debe de llamar la atención, porque pues en muchos países Exacto. nos hace falta todavía muchísimo. Mucho. Si en México y en algunos otros países más avanzados ya tenemos o gozamos de muchos derechos, hay países en los que Donde no. no los tienen. Entonces, si venía el tema de género o de diversidad sexual, No lo el tocaban. país decía, en ese sentido, nos echamos para atrás y no avanzamos. Entonces, pues se tiene Difícil. que evaluar. Sí, exactamente, fue Tienen que difícil. compaginar ustedes ahora sí que el cómo sí y el cómo no. Pero finalmente, pues sí se dio. bueno. Y fue de verdad que un gran logro. Esperemos que el siguiente año en plataformas así estemos celebrando, ¿no? No, pues nuestro reconocimiento al trabajo realizado por ti, por los que fueron a representarnos por parte del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana a esta conferencia. Y pues hablas tú de extenderte, creo que este tema Tiene puedes muchísimo. extenderte todo lo que quieras, tiene mucho de qué hablar. Sí te preguntaría a ti en el tema de la transición a la formalidad en torno a esta comisión, ¿qué nos puedes comentar? Sabemos la importancia que es el trabajo formal para todos y todas. ¿Qué nos podrías comentar en ese tema, Mari Carmen? Mira, es muy importante este tema, sobre todo para nosotros como país, porque hay una gran cantidad de trabajadores que viven en la informalidad, sin tener ninguna protección, ningunos derechos, y esto no nada más nos afecta a nosotros. Hay un 60% de la población trabajadora en el mundo que vive en la informalidad, sin ningún acceso a protección de ninguna índole. Entonces, como ustedes saben, la OIT ha promovido el trabajo decente en todas sus formas para que todos los trabajadores puedan tener una vida digna. ¿Y a qué me refiero con una vida digna? Precisamente el que pueda tener esa protección de los gobiernos, de las leyes, que tengan acceso a mejores trabajos, que tengan una vida, un futuro digno. Entonces, creo que es muy aplaudible todo esto que pasó en torno a una transición justa a la formalidad, y que los nuevos trabajos que se vayan a crear, trabajos verdes, trabajos dentro de la economía digital, que vayan amparados dentro de lo que se considera un trabajo decente, que sea un trabajo de calidad, no cualquier tipo de trabajo, ¿no? Que tenga todas las protecciones sociales posibles. Y sumado a ello, Mari Carmen, sabemos que esta información nos da hasta para fácil 10 programas, pero hay que hacerlo más enfáticos en la importancia que en esa conferencia se habló de la libertad sindical bajo amenaza. Y tú estabas ahí, ¿verdad? Entonces sabemos que en la discusión de lo que sucedió con los países afiliados a la ONU, se discutió esta situación de varios países. Y sobre todo, pues son países hermanos de América. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Miren, dentro de las comisiones o parte de las comisiones que se trabajan allá en Ginebra, está la Comisión de Normas, que tiene un peso muy grande, porque es ahí donde se hace la denuncia de situaciones que van en contra de los principios y valores de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ahí, digamos, es la plataforma en donde se le da voz, ya sea al gobierno, a los empresarios y a los trabajadores, para exponer la situación que están enfrentando. Y en este caso, lo que tú comentabas,
este tipo de represiones y de amenazas no es privativa únicamente de nuestro continente, sino en todo el mundo hay todo este tipo de situaciones. No podemos olvidar tampoco el papel ahorita que están representando muchos estados, es decir, países de los que sabemos que están pasando por una situación muy o extremadamente difícil, como es el tema de Palestina, de Ucrania, y otros países de toda esa zona. Y en torno a los países de América Latina, pues hay países que están viviendo con una represión constante y con un atropello a los derechos de sindicalización de varios países. En este caso, o bueno, no en este caso, pero digamos, algunos de los países a los cuales como Unión Nacional de Trabajadores apoyamos, pues fue el caso de Honduras, el caso de Ecuador, el caso de Panamá, donde nuestros compañeros sindicalistas de esos países pues expusieron todo lo que están viviendo, desde amenazas, desde homicidios a los dirigentes sindicales, desde el congelamiento de sus cuentas, desde el despojo de sus derechos laborales, y por supuesto que como organización combativa que somos, pues íbamos a tener que apoyarlos, y bueno, pues así se hizo con estos países. Ojalá que se pueda llegar todavía más allá, porque en el caso, por ejemplo, de Panamá, muchos países de derecha apoyaron lo que decía el gobierno de Panamá, en el que denostaba completamente a nuestros hermanos panameños, y desgraciadamente pues muchos países o gobiernos avalan este tipo de actitudes. Creo que esto no lo podemos dejar pasar bajo ninguna circunstancia, y efectivamente creo que eras tú, Gaby, la que comentaba que lo que pasa allá nos afecta a nosotros, y por supuesto que es importantísimo ver cuáles son esas batallas que se están librando y qué es lo que está pasando allá, para que no caigamos nosotros en este tipo de problemática, ¿no? Sí, pero, perdóname, cabe mencionar que nos sentimos orgullosos porque ustedes como representantes y activamente participantes de UNT, pues estuvieron allá y estuvieron participando en denunciar este tipo de abusos, porque como bien dice Gaby, como bien lo comentamos acá, pues todo nos afecta, claro, y todo repercute también. Por eso es importante y sobre todo que tú tengas la amabilidad de estarnos dando la retroalimentación de tantos y tantos trabajos y tantas cosas que se ven fuera de nuestro ámbito, porque pues esta vida sindical no nada más es aquí CTRM, es UNT, es etcétera, 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 y esa importancia de que ustedes hayan tenido esa participación activa. Pues sí, ahora sí que fueron aproximadamente 12 días los que estuvieron allá, aproximadamente 12 días trabajando en esta 113ª Conferencia Internacional del Trabajo. Bueno, yo me sumo también aquí al reconocimiento que hace Patti, también aplaudo que hemos sido representados dignamente, y pues como dices tú, ¿no? Ya quedó alguna base, en la próxima continuarán en estos temas que quedaron todavía, que comentas tú, que recomendaciones y convenios, y que hay que seguir insistiendo, ¿no? Para poder avanzar en estos temas. Y pues yo creo que dejaríamos esta información como parte 1 de estos trabajos, sí, como parte 1. Sí, sería muy interesante que nos volvieras a acompañar aquí para transmitirnos toda esa información,
y pues ahora sí que desde Ginebra la voz de las y los trabajadores se hizo escuchar. Así es, Pati, Gaby, muchísimas gracias. La verdad, creo que es poco el tiempo que tenemos para todo lo que se realizó. A mí me faltó comentar acerca de las reuniones paralelas que se tienen, además de estos trabajos, se tienen reuniones paralelas con otros gobiernos, con organizaciones como CCA, como CCI, como UNI, pero bueno, son efectivamente 12, 13 días que es un trabajo tan intenso y que traes la adrenalina todo el tiempo al 100 y que lo único que estás concentrado es precisamente en poder lograr los avances que con los que uno va con ese propósito de trabajar, ¿no? Y bueno, pues yo les diría que no se vayan a perder el número de nuestra revista en la revista de junio, precisamente, va a haber un artículo acerca de esto y ojalá que les interese toda la información que les vamos a plasmar ahí. Y bueno, pues muchas gracias, agradecerles nuevamente y que tengan la seguridad de que vamos a seguir trabajando en todos estos temas que tengan que ver con los derechos laborales de los y las trabajadoras. Y que el futuro del trabajo se construye con justicia, salud y organización sindical. Los seguiremos informando. Muchas gracias. Saludo a todos, compañeros y compañeras. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y seguimos. Buenas noches. Chao.